El 19 de julio, el mundo se detendrá. 2 guerreros, 5 cinturones, un solo rey. En el legendario estadio de Wembley, Alexander Usyk y Daniel Dubois se enfrentarán en la guerra más esperada del peso completo. Una revancha cargada de historia, controversia y gloria absoluta. ¿Quién se coronará como el campeón indiscutido de los pesos pesados? Quédate, porque esta es la pelea que podría cambiar la división de peso completo. El estadio de Wembley será testigo de una batalla histórica. Alexander Usyk enfrentará a Daniel Dubois en el primer combate indiscutible de peso pesado en suelo británico, por los cinturones del CMB, OMB, AMB, FIB y The Ring en juego. Este enfrentamiento no solo define al rey absoluto de los pesados, sino que también reaviva una intensa rivalidad marcada por la polémica. Después de meses de negociaciones, ambos guerreros pondrán todo sobre la mesa en una noche que promete ser inolvidable. Esta pelea es una revancha del controversial duelo que tuvieron en 2023 en el Stadion Wrocław de Polonia, donde Usyk derrotó a Dubois en el 9º asalto. Sin embargo, ese combate dejó heridas abiertas. En el 5º asalto, Dubois conectó un golpe que derribó a Usyk, pero el árbitro Luis Pavón lo consideró un golpe bajo, otorgándole tiempo al ucraniano para recuperarse. La indignación del equipo de Dubois fue inmediata. Su promotor, Frank Warren, solicitó la anulación del resultado y exigió una revancha directa, pero su apelación fue rechazada. Casi 2 años después, Dubois finalmente tiene su oportunidad de venganza. Y no llega igual. Desde aquella noche en Polonia, ha evolucionado y se ha consolidado como uno de los pegadores más peligrosos de la división. Ha conseguido victorias espectaculares, noqueando en apenas 8 asaltos a Filip Hrgović y luego a Anthony Joshua en 5 rounds. Estas victorias no solo le dieron confianza, sino que también lo llevaron a capturar el cinturón de la FIB que Usyk dejó vacante. Por su parte, Alexander Usyk ha seguido elevando su legado. Con récord invicto de 23-0 y 14 victorias por nocaut, el zurdo ucraniano venció 2 veces a Tyson Fury en 2024. Primero por decisión dividida y luego por decisión unánime, demostrando que su técnica, temple y boxeo de élite pueden superar incluso a los rivales más grandes físicamente. Aunque tuvo que dejar vacante el cinturón de la FIB, ahora busca recuperar lo que considera suyo en Wembley. Ahora bien, en cuanto al análisis boxístico de ambos, tenemos una confrontación de estilos fascinante. Daniel Dubois representa la juventud, 10 años más joven que Usyk, el poder y la agresividad. Con 22 victorias y 21 de ellas por nocaut, su porcentaje de KO es de un impresionante 95%. Es un peleador de gran físico, fuerte, de buena estatura y alcance, y su golpeo al cuerpo es demoledor. Sus principales armas son su jab pesado y su poderosa derecha, capaces de cambiar el curso de una pelea en cualquier momento. Sin embargo, también tiene vulnerabilidades. Su defensa, aunque mejorada, aún es cuestionable cuando enfrenta boxeadores móviles y técnicos. Además, aunque ha ganado confianza, no se ha visto exigido a niveles extremos en peleas prolongadas recientemente, por lo que la resistencia física y mental en un combate de desgaste sigue siendo una incógnita. Frente a Usyk, que es experto en alargar peleas y desgastar mentalmente a sus rivales, este puede ser un factor crucial. Por el otro lado, Alexander Usyk es una máquina de boxeo puro. Su juego de pies es de los mejores en la historia reciente del boxeo. Su capacidad para entrar y salir de la distancia, su manejo de los ángulos y su control del ritmo lo hacen extremadamente difícil de golpear. Aunque muchos en su momento pensaban que su tamaño
sería una desventaja en peso pesado. Ha demostrado que su movilidad y técnica superan cualquier diferencia física, derrotando a gigantes como Anthony Joshua, Tyson Fury y el mismo Dubois. Entre sus fortalezas destacan su resistencia física, su alta inteligencia de ring, su experiencia amateur, campeón olímpico en Londres 2012, y su mentalidad férrea. No obstante, a sus 38 años, la edad comienza a ser un factor a observar. Aunque se mantiene en excelente condición, la juventud y pegada de Dubois representan un riesgo real si el combate se convierte en una guerra de poder y resistencia. El camino a la victoria para Dubois pasa por presionar desde temprano, cortar el ring, aplicar castigo al cuerpo, que ya demostró ser un área vulnerable en el primer combate, y evitar caer en el juego de ritmo y desplazamiento que propone Usyk. Dubois necesita hacer la pelea sucia, física, incómoda, y no permitir que el campeón unificado tome el control mental del combate. Para Usyk, el plan es claro: controlar la distancia, mover constantemente la cabeza y el torso, castigar con combinaciones rápidas y hacer fallar a Dubois para frustrarlo. A medida que avancen los rounds, su objetivo será minar la confianza del británico, desgastarlo emocionalmente y aprovechar su superioridad técnica en los momentos clave. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de volver a pelear por el campeonato indiscutible. Gracias, Daniel, por cuidar mi cinturón de la FIB. Ahora lo quiero de vuelta, declaró Usyk con su habitual mezcla de respeto y determinación. Por su parte, Dubois no ocultó su hambre de venganza. Debí haber ganado la primera pelea y el árbitro me lo impidió. Esta vez no me equivocaré frente a mi gente. Ahora soy un peleador superior y más peligroso, y Usyk lo comprobará el 19 de julio en Wembley. La importancia de esta pelea no puede ser subestimada. Estamos ante la oportunidad de ver al primer campeón indiscutido de peso pesado en la era moderna en suelo británico. Una hazaña que no solo quedará en los libros de historia, sino que consolidará el legado del ganador de manera monumental. Para Usyk, sería reafirmar su grandeza en dos divisiones históricas, crucero y pesado. Para Dubois, sería el cumplir frente a su gente, coronándose como el nuevo monarca absoluto de la categoría más importante del boxeo. El 19 de julio, Wembley no será solo el escenario de una pelea de boxeo. Será el campo de batalla donde se definirá la supremacía de los pesos pesados. Será Daniel Dubois quien logre su ansiada venganza y se corone campeón indiscutible frente a su gente. ¿O será Alexander Usyk quien reafirme su legado como uno de los más grandes campeones de todos los tiempos? Muy pronto, el mundo entero tendrá su respuesta. Y si quieres conocer cómo Alexander Usyk logró convertirse en uno de los únicos 3 boxeadores en toda la historia en ser campeón indiscutido en 2 divisiones diferentes, no te puedes perder el siguiente video. Ahí te cuento todo sobre el increíble logro que solo han conseguido Usyk, Naoya Inoue y Terence Crawford. Haz clic ahora para verlo.